ver, vamos al tema, Delphi, que tiene que ver con varios casos se dieron, porque uno no puede tapar el otro, pero Jay Mamón es el que sigue muy vigente, ¿no? Por lo menos en los medios. Exactamente, Edu, estamos hablando, bueno, repasamos brevemente de dos casos en particular, justamente la acusación y la detención de Marcelo Corazza en la causa de corrupción de menores, bueno, desató varias cuestiones y desató la denuncia de Nicolás Benvenuto, un joven que acusó a Jay Mamón de abuso sexual, de violación, y bueno, justamente lo que se dio a conocer es que este joven hizo una denuncia contra Jay Mamón en 2020 que prescribió en 2021. Luego lo que él hace es una denuncia mediática. A raíz de esto, por supuesto, estamos todos hablando un poco de esta cuestión. Jay Mamón rompió el silencio, dio una entrevista y bueno, la realidad es que a partir de esto uno se pregunta, ¿no?, cómo tratar estas cuestiones. Por un lado, muchas veces uno se ve y puede ver cómo se frivolizan estas cuestiones tan serias como la corrupción de menores, estamos hablando, y del abuso sexual a menores. Y por el otro lado, la naturalización, ¿no?, de estas cuestiones, lo que nos lleva a pensar a veces la importancia de cómo detectar un abuso en forma, por lo supuesto, peor que temprana. puede pasar es naturalizar. Yo creo que a eso no llegamos. Naturalizar esto no, pero sí la discusión y aquellos que dicen, no, yo lo defiendo, me pongo del lado de él. Acá hay que ponerse siempre del lado de la víctima. Y la víctima siempre va a ser el menor. Siempre va a ser el menor cuando hay una relación entre un adulto, que es quien supuestamente tiene la decisión y sabe qué está bien y qué está mal, en relación a aquel que es menor de edad, por más seducción que exista en algún caso en particular, ¿no? Por eso, ya desde hace unos días a esta parte venimos tratando el tema con sumo cuidado, porque es muy delicado. Es decir, cuidado, nada de frivolizar. Acá entendemos que pasa este tipo de situaciones, aquel que consume, aquel que divulga, aquel que hace negocios, y estamos hablando con niños de por medio o adolescentes. Por eso saludo a Victoria Gándara, psicóloga, integrante del Centro de Prevención y Atención del Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia, y allí la tengo en línea. ¿Qué tal? Buen día, Victoria. Hola, buenos días, Eduardo. Buen día. Muchas gracias por el espacio para visibilizar el tema. No, al contrario, porque hablar de abuso, y la Fundación La Nación lo trabaja y mucho y con mucho cuidado. Contamos un poco, porque a veces se mezclan los temas, pero todo tiene que ver con lo mismo. Víctima, el adolescente o el niño, quién consume y quiénes divulgan y a su vez hacen negocios con este tema. Tan delicado, Victoria. Sí, a ver, puntualmente el caso que se está hablando ahora, lo que se debatía mucho es el tema de la edad, ¿no? Y acá es importante saber qué es lo que dice la ley al respecto. Para la ley, los menores de 13 años, o sea, de 13 años para abajo son considerados niños, entre los 13 y de los 13 a los 18, adolescentes. Como bien decías, un menor de 13 años para la ley nunca puede dar consentimiento, o sea, acá no hay excusa. Y cuando hablamos de entre 13 a 16, hablamos de consentimiento siempre y cuando sea otro menor de edad, ¿verdad? Y que igual se tienen en cuenta si no hay diferencia de poder o no. A partir de los 16 años, se supone que el adolescente podría dar consentimiento. Pero ¿qué pasa acá? Tenemos que tener en cuenta si no hay una asimetría de poder, asimetría de conocimiento, diferencia de poder económico, digamos. No es que el consentimiento es pleno a partir de los 16 años. Se evalúan un montón de situaciones porque sigue siendo un menor de edad, ¿verdad? Sí. Entonces, como muy bien decías al principio, remarcar esto, ¿no? Creerle siempre a las víctimas, y entender que los menores de edad no pueden dar consentimiento. A ver, acá hay otro tema que también en las discusiones que vimos estos días, etcétera, y la presentación de unos y otros, el abuso, para definir el abuso, no es solo una penetración o un manoseo, no, puede ser también psicológico. Absolutamente, el abuso, cuando hablamos de abuso sexual, hablamos de dos tipos de abuso, no se habla en general. Puede ser con contacto físico o sin contacto físico. De hecho, el acoso sexual virtual
o grooming, como se le llama, también es considerado abuso sexual. Hace unos años tuvimos acá en Argentina la primer condena por un caso de acoso sexual virtual. O enseñarle pornografía a un menor, o hacer exhibirse frente a un menor, también constituyen abuso sexual y también se inscribe de forma traumática. Eso es importante saberlo, porque muchas veces en el imaginario popular está que si no hay penetración, no hubo abuso. Y esto no es así. Como bien decías, dijiste algo muy importante, es decir, a ver, hasta los 13 años niño, obviamente abuso de un adulto, punto, se terminó. Ahora, de 13 a 16 o a 18, dijiste, a 16. 13 a 16. A 16 con otro menor de edad. Con otro menor, esto es muy importante, solo con otro menor. Ahí puede haber, pero si sigue siendo un adulto, un mayor de edad, en relación a alguien con 16 años, seguimos hablando de lo mismo, el mismo abuso. Ah, perfecto, muy bien. En estos días se habló, por el caso de Jay Mamón, que decía, bueno, pero la propia madre de ese menor se comunicaba con este adulto, es decir, el nene llegó a tu casa, está con vos, sigue ahí, no está. Cuando quien es tu tutor, tu padre, tu madre, que es la responsable de ese menor, está como avalando, consintiendo y acompañando esa relación, ¿qué figura aparece ahí? Es cómplice de abuso. Es cómplice de abuso. Incluso si sabe y no lo denuncia, y esto también, o sea, se escuchaba mucho en los medios estos días, esto bueno, pero si vieran la cantidad de manejos que hay de este tipo, el abuso a partir del 2018 es un delito de acción pública. Antes era de acción privada, lo que quiere decir que para que la justicia investigue una denuncia de abuso, los padres o tutores tenían que dar consentimiento. Esto era un gran problema porque sabemos que el abuso siempre se da con figuras del entorno cercano, la mayoría de las veces, más del 80% de los casos. Entonces, cuando el padre, tutor o figura tenía que dar su autorización, se cortaba la investigación. A partir del 2018 es un delito de acción pública. Esto quiere decir que si sospechamos de que alguien está siendo abusado, tenemos la obligación de denunciar. Y no solamente los profesionales como tal, sino cualquier persona de la sociedad. Acá no hay secreto profesional en esto. No, hay que denunciarlo. Ajá, o sea, si vos tenés, mirá vos, no hay secreto profesional. ¿Esto pasa varón-varón, varón-mujer, mujer-mujer, mujer-varón, indistintamente? La mayoría de los abusadores, lo que pasa con el abuso también es que hay los números que tenemos, siempre decimos que son como la punta del iceberg, porque hay un mundo que todavía no conocemos por las dificultades que tienen las víctimas para denunciar. Pero lo que sí sabemos es que hay mujeres que cometen abuso, sin embargo, casi el 90% de los abusos son cometidos por hombres, que entre los niños, las estadísticas que maneja la OMS son que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones van a ser abusados sexualmente antes de llegar a los 18 años. Esos son los números que maneja hoy la OMS, que también igual son viejos, digamos, tienen ya 6, 7 años estos números, sí. Habría que actualizarlos, y habla también de la falta de investigación en el tema, ¿no?, que hay. Esto se da muchas veces incluso en relaciones intrafamiliares, ¿no? La mayoría de las veces. La mayoría de las veces, mira vos. Sí, intrafamiliares o con personas muy cercanas al entorno, porque también vos decías algo al comienzo, ¿no? Nosotros hablamos siempre del abuso como un vínculo depredador que se apoya sobre uno previo de amor y de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que el abusador lo que suele hacer es más raro que se use la violencia física o la amenaza. Lo que suele pasar es que el abusador busca formar un vínculo de confianza para luego aprovecharse de ese vínculo y abusar del niño o adolescente. Claro. Victoria, hablaste de que a partir de los 16 años puede llegar a haber consentimiento si no hay una asimetría de poder. Ahora, uno diría intuitivamente, digamos, que si un adulto redobla en edad al menor, hay asimetría de poder. ¿Cuáles son los puntos que determinan esta asimetría puntualmente? Ahí es muy subjetivo, digamos, se evalúa cada caso en particular, pero obviamente que la edad es un punto a tener en cuenta. La diferencia de conocimientos también es un punto a tener en cuenta. No es lo mismo alguien con mucha experiencia sexual que alguien que digamos, que está iniciándose en la sexualidad. Sí. La diferencia de dinero, de poder social, digamos, el poder se evalúa se va a evaluar en cada caso en particular.
y se van a tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Sí, porque se habla de acá esencialmente de la vulnerabilidad de la víctima. Vulnerable en todo sentido, a lo mejor vive solo, no tiene mamá, o no tiene papá, o no tiene mamá, y se aferra al varón que tiene cerca, bueno, y todo esto. El victimario siempre lo usa a su favor, y esto es lo dramático. Gracias por el tiempo, Victoria, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.